Vamos a esperar unos minutos para que se conecten más personas al club de lectura. Hola a todos, bienvenidos, buenas noches en esta transmisión del club de lectura. Nos estamos uniendo a las 7:15 de la tarde. Gracias por estar aquí. Como siempre, vamos a dar las recomendaciones. Puedes escuchar la transmisión mientras haces otras cosas, ponerte algunos audífonos o darle aquí arribita para que se minimice el video para seguir viendo Facebook mientras escuchas la lectura. Recuerda tener a la mano agua. Ahí está. Para mantenernos hidratados es importante cuando estamos aprendiendo tener agua cerca. Y por favor comparte la transmisión, dale like y deja un comentario con lo que te parezca más interesante sobre el libro. Ya vamos en el capítulo número 5 de Poder sin Límites de Tony Robbins. Para que nos vean en la repetición, si gustas dejarle algún comentario con el hashtag repetición, ahí para estarlos leyendo. De esta semana pues vamos a poner la música nuevamente de el canal Eleva tu Zen. Ya tienen 210 vistas en su último video. Gracias a los que están siguiendo el canal y reproduciendo los videos. La música para que nos ayude a concentrarnos en la lectura. Muchas gracias, Eleva tu Zen. Suscríbanse a su canal en YouTube. Y la semana pasada estábamos hablando del ciclo del éxito que viene en el libro de Poder sin Límites. Y en uno de los talleres de Tony Robbins él comenta esto tal cual, que por qué los ricos se hacen más ricos y los pobres se quedan pobres. Y en el libro viene el diagrama y quise traérselos más en grande para que lo vieran y poderlo explicar. Y las preguntas que hace es qué tanto es el potencial de una persona, qué tan grande es el potencial de una persona y pues es ilimitado. Y qué, qué tanta acción puede emprender en base a ese potencial, pues también es ilimitado. Y en base a esos dos en conjunto generan un resultado, que es la parte de abajo. Y en base a esos se genera una certeza o creencias, que es de lo que estamos hablando el capítulo en este libro. Entonces, en el ejemplo que viene es que si nosotros estamos comenzando a hacer algo y tenemos unas creencias que no nos apoyen, nuestro potencial va a ser muy poco al que accedamos, porque de forma anticipada tenemos un miedo, una idea de que no es posible. Y si no accedemos a todo nuestro potencial, la acción que tomemos va a ser muy poca o no la suficiente, entonces vamos a obtener resultados mediocres. Y esos resultados, después de haber ejecutado y alcanzado un cierto poco del potencial, las creencias que se van a formar, que es el recuadro de abajo a la izquierda, pues van a ser creencias de que no es posible, que es muy difícil o que no se puede alcanzar la meta. Y eso genera una espiral hacia abajo que te lleva hacia el fracaso. Y sin embargo, retomando lo del potencial, ya en un ejemplo afirmativo positivo, es si sabemos que el potencial humano es ilimitado, y las acciones que podemos tomar son diferentes, podemos hacer
una cosa, lo mismo, de 10 maneras diferentes y obtener el mismo resultado. Pero si estamos alcanzando un potencial enorme, estamos tomando diferentes acciones para alcanzar nuestro resultado y después vemos que estamos progresando, las creencias que se van a formar son creencias que refuercen eh, que sí es posible, que lo que estamos haciendo nos está llevando a algún lado, incluso si no alcanzamos el objetivo con tan solo el hecho de progresar. ¿Qué va a pasar? Vamos en una espiral hacia arriba, vamos a acceder a más potencial, vamos a tomar más acción, los resultados van a ser favorables y nuestras creencias se van a fortalecer. Y de esa forma es como viene un pequeño ejemplo en el libro que leímos la vez pasada. Nada más quería reforzarlo para que quedara más claro porque tal vez cuando lo mostré en el libro se veía muy pequeño el diagrama. Entonces, estamos en el capítulo 5 para comenzar la lectura y el capítulo trata sobre las 7 mentiras del éxito y mencionaban creencias. La primera fue, todo ocurre por un motivo y una razón y todo puede servirnos. La creencia número 2 dice, no hay fracasos, solo hay resultados. Y nos quedamos en la tercera, que dice, asumir la responsabilidad, pase lo que pase. Comenzamos con la lectura. Dice, este es otro atributo de los grandes líderes y triunfadores. Actúan a partir de la creencia de que son ellos quienes mueven su mundo. Una y otra vez se les oye decir, yo soy el responsable, esto es cosa mía. Tal coincidencia de los criterios no es casual. Los triunfadores tienden a creer, no importa lo que haya ocurrido, bueno o malo, ellos lo crearon. Si no lo hicieron por medio de una acción física, entonces fue tal vez por influencia del nivel y tenor de sus pensamientos. Yo no sé si eso será verdad. Si nuestros pensamientos crean nuestra realidad, no me parece que ningún científico pueda demostrarlo, pero es una mentira útil, una creencia vigorizante y por eso prefiero creerlo yo también. Creo que somos nosotros quienes generamos nuestras experiencias en la vida, bien sea por medio de la acción o del pensamiento, y que podemos aprender de todas ellas. Si usted no está convencido de ser el creador de su mundo, bien sea a través de sus éxitos o fracasos, entonces se halla a merced de las circunstancias. Es usted la víctima de las cosas que le pasan, el objeto y no el sujeto. Voy a decirle una cosa, y es que si fueran esas mis convicciones, saldría a buscar ahora mismo otra cultura, otros mundos y otros planetas. ¿Para qué vivir aquí si solo es el producto de unas fuerzas externas que actúan al azar? Asumir la responsabilidad es, en mi opinión, una de las medidas que mejor definen el poder y la madurez de una personalidad. Es también un ejemplo de cómo las creencias sustentan otras creencias, de la capacidad sinérgica de un sistema de creencias coherente. Si usted no cree en el fracaso, si sabe autor de todo desenlace, al asumir la responsabilidad no tiene nada que perder y sí mucho que ganar. El que domina la situación tiene asegurado el éxito. John F. Kennedy tenía ese sistema de creencias. Dan Rather ha dicho que Kennedy se convirtió en un verdadero líder después del incidente de la Bahía de Cochinos, con la fracasada invasión de Cuba, cuando se presentó ante el pueblo estadounidense y declaró que la Bahía de Cochinos había sido una atrocidad que no debió de ocurrir jamás, y asumió toda la responsabilidad por ello. Cuando hizo eso, dejó de ser un joven político habilidoso para transformarse en un verdadero líder. Kennedy hizo lo que debe hacer todo gran líder. Los que asumen la responsabilidad ejercen el poder.
Los que eluden solo son desposeídos. Este mismo principio de la responsabilidad rige a un nivel personal. Muchos de nosotros hemos pasado por la experiencia de tratar de expresar una emoción positiva hacia otra persona, cómo manifestarle nuestro amor o decirle que comprendemos su problema, y nuestro interlocutor, en vez de causar ese mensaje positivo, lo ha interpretado de manera negativa, produciéndose entonces una reacción de enfado u hostilidad. A menudo nosotros tendemos entonces a enfadarnos también, a echarles la culpa y decir que allá ellos, atribuyéndoles la responsabilidad de cualquier daño o efecto negativo que pueda ocurrir. Esta es la salida más fácil, pero no siempre la más acertada. Es posible que nuestra comunicación haya sido el factor desencadenante. Usted todavía puede conseguir que su comunicación produzca el resultado deseado si no pierde de vista ese desenlace, es decir, el comportamiento que usted deseaba crear puede aún cambiar su propia conducta, su tono de voz, sus expresiones faciales y muchas otras cosas más. Hay que decirse que el sentido de la comunicación es la reacción que uno obtiene. Al cambiar sus acciones podrá cambiar su comunicación. Al retener y asumir la responsabilidad de ella, usted tiene el poder de cambiar los resultados que va obteniendo. Sigue la creencia número 4. No es necesario entender de todo para poder servirse de todo. Muchos de los que triunfan albergan otra creencia útil. Están convencidos de que no necesitan saberlo todo sobre algo antes de poder utilizarlo. Saben cómo servirse de lo esencial sin necesidad de abrumarse con todos los detalles. Una frase famosa de Tony Robbins es que la complejidad es enemiga del éxito. Y bueno, se apega mucho a la creencia número 4. Si nos fijamos en las personas que detectan el poder, resulta por lo general que poseen un conocimiento práctico suficiente de muchos temas, pero poco dominio de todos y cada uno de los detalles de las empresas que acometen. En el primer capítulo dijimos que por medio del modelado podemos economizar uno de nuestros recursos más insustituibles, que es el tiempo. Al observar a los triunfadores para ver qué acciones crean concretamente para producir resultados, nos ponemos en condiciones de copiar sus acciones y por tanto sus resultados en mucho menos tiempo. El tiempo es una de esas cosas que nadie puede crear para usted, pero los triunfadores invariablemente resultan muy ávaros de su tiempo, van a lo esencial de cualquier situación, sacan lo que necesitan y no se entretienen con lo demás. Por supuesto, si hay algo que les llama la atención, si desean llegar a entender cómo funciona un motor o cómo se fabrica un producto, se toman el tiempo necesario para aprender, pero no más. Permanecen siempre conscientes de cuánto necesitan saber, siempre al tanto de lo que es esencial o superfluo. Apuesto a que si yo le preguntara cómo funciona la electricidad, la respuesta oscilaría entre una mueca de interrogante o una vaga idea, lo que no nos impide apretar el interruptor y encender la luz. No creo que me lean a la luz de un candil. Quienes tienen éxito se caracterizan por su especial habilidad para distinguir entre lo que tienen necesidad de entender y lo que no. Bueno, para el ejemplo de la luz, a lo que se refiere es que usas la electricidad, pero no necesariamente tienes que saber cómo funciona para poder utilizarla, simplemente estás diciendo cómo puedo utilizar esto y haces uso de tal recurso, no necesitas entenderlo. Continuamos, dice, para utilizar con eficacia la información contenida en este libro, lo mismo que todos los recursos de la vida, el lector debe asimilar que ha de existir un equilibrio entre la práctica y el conocimiento. Puede uno pasarse todo el tiempo estudiando las raíces o aprender a recoger el fruto. Los triunfadores no son necesariamente los que poseen más información o más conocimientos. Probablemente en la Universidad de Stanford o en el Instituto Tecnológico de California había muchos sabios
o ingenieros que sabían bastante más de los circuitos de computadoras que Steve Jobs, pero estos fueron más eficaces en aplicar lo que tenían y consiguieron los resultados. Vamos con la creencia número 5. Nuestros mayores recursos son los recursos humanos. Los individuos excelentes, esto es, los que producen resultados sobresalientes, casi universalmente tienen un sentido de tremendo respeto y aprecio hacia las personas. Poseen el espíritu de equipo, el espíritu de unidad y de los objetivos en común. Si algo nos ha enseñado la nueva generación de libros de economía y empresa, como El cambiante mundo directivo en busca de la excelencia o el libro de Ejecutivo al Minuto, es que no hay éxitos duraderos sin relaciones en las personas, que el camino para triunfar pasa por establecer un equipo que funcione y colabore bien. Todos hemos leído esos informes sobre fábricas japonesas donde los obreros y la dirección comen en la misma cantina y unos y otros tienen voz y voto a la hora de evaluar el rendimiento. Estos éxitos reflejan las maravillas que pueden conseguirse cuando uno respeta a las personas en vez de limitarlos o de tratar de manipularlos. Cuando los autores del libro En Busca de la Excelencia sacaron 15 factores que hacen grandes a las empresas, uno de los principales que hallaron fue la atención apasionada hacia la gente. En las compañías excelentes difícilmente se encuentra un tema más generalizado que el respeto al individuo. Escribieron, las empresas que habían triunfado eran las que trataban al personal con respeto y con dignidad, las que contemplaban a sus empleados como asociados y no como meras herramientas. Subrayan que un estudio 18 de los 20 directivos de Hewlett Packard o HP interrogados manifestaron que su éxito estaba en función de la filosofía orientada a las personas de la empresa. Ahora bien, HP no es una empresa comercial dedicada al trato público, ni de servicios que dependa de una buena reputación. Es una empresa que mueve en las fronteras más complejas de la técnica moderna, pero incluso así queda claro que la relación eficaz entre las personas se contempla como el reto principal. Como la mayor parte de las creencias que detallamos aquí, es más fácil elogiar la idea de palabra que asumirla como propia. Es fácil propagar verbalmente la necesidad de tratar con respeto a las personas, bien sean de la propia familia o el personal de nuestro negocio. En la práctica suele ser más difícil hacerlo. Mientras lea usted este libro, mantenga presente la imagen de un timón que va verificando el rumbo de su nave mientras avanza su destino. Lo mismo pasa en la vida. Hemos de permanecer siempre alerta, rectificar nuestra conducta y recalibrar nuestras acciones para estar seguros de dónde ir, de ir hacia donde queremos. Decir que uno trata a la gente con respeto no es lo mismo que hacerlo. Los triunfadores son los que más transmiten eficazmente a los demás estas preguntas: ¿cómo podríamos mejorar esto? ¿Cómo podríamos solventar esto otro? ¿Cómo produciríamos resultados más positivos? Saben que un hombre aislado, por brillante que sea, difícilmente puede rivalizar con el talento de un equipo eficaz que actúe en colaboración. Y después viene la creencia número 6. El trabajo es un juego. ¿Sabe usted de alguien que haya logrado un éxito considerable haciendo algo que aborrezca? Una de las claves para triunfar consiste en celebrar un matrimonio perfecto entre lo que uno hace y lo que a uno le gusta. Pablo Picasso dijo una vez, cuando trabajo, descanso. Lo que me fatiga es no hacer nada o recibir visitas. Quizás nosotros no seamos tan buenos pintores como Picasso, pero está en nuestra mano el buscar las tareas que nos estimulen y nos animen. Y cualquiera que sea nuestro trabajo, podemos aportarle muchos aspectos de lo que hacemos cuando jugamos. Dijo una vez Mark Twain, el secreto del éxito está en convertir la vocación en vacación.
Por lo visto, es lo que hacen los triunfadores. Ahora está de moda hablar de los workaholics, los adictos o maniáticos del trabajo. En efecto, para algunas personas el trabajo se convierte en una obsesión malsana, en algo similar a un vicio. No parece que les produzca mucho placer, pero han llegado al punto en que no pueden hacer nada más. Los investigadores empiezan a descubrir cosas sorprendentes acerca uno de estos ergo- ergonómanos. Algunos parecen maniáticos de su actividad porque aman su trabajo, en el que encuentran un desafío, un estímulo y un enriquecimiento vital. Para estas personas el trabajo viene a ser como el juego para la mayoría de nosotros. Lo ven como una manera de averiguar hasta dónde son capaces de llegar, de aprender cosas nuevas y de explorar nuevos caminos. ¿Que si hay trabajos más propicios para ello que otros? Desde luego que los hay. La clave está en moverse para conseguirlos, y ahí es donde empieza a funcionar una de las espirales ascendientes. Si usted es capaz de encontrar maneras creativas de hacer su trabajo, eso le ayudará a progresar hacia trabajos aún mejores. Pero si decide que el trabajo es una mera rutina y una manera de llevar a la casa el cheque de la paga, muy probablemente nunca llegará a ser mucho más que eso. Hemos hablado del sinergismo o de la sinergia de un sistema coherente de creencias, de cómo las creencias positivas apoyan y refuerzan a las demás. Aquí tenemos otro ejemplo. Yo no creo que existan los empleos sin porvenir, solo existen las personas que han perdido el sentido de lo posible, que han decidido no asumir responsabilidades y que han optado por creer en el fracaso. Con lo cual no le sugiero al lector que se convierta en un maniático del trabajo. No es cuestión de edificar todo el mundo de todo alrededor del trabajo. Lo que sugiero es que tanto el mundo personal como laboral se enriquecen cada uno, les aporta la misma vitalidad y la curiosidad que ponen en sus juegos. La creencia número 7 dice, no hay éxito duradero sin una entrega personal. Los individuos que han triunfado creen en el poder de la dedicación. Si hay alguna creencia que resulte casi inseparable del éxito, esa es la que dice que no se produce ningún éxito duradero sin ningún compromiso. Cuando uno contempla a los grandes triunfadores de cualquier especialidad, descubre que no son necesariamente los mejores, ni los más brillantes, ni los más fuertes, ni los más rápidos, pero sí los más perseverantes. La gran bailarina rusa Ana Pavlova dijo en cierta ocasión, perseguir una meta sin descanso, ese es el secreto del éxito. Es otra manera de definir la fórmula del éxito definitivo. Sepa el desenlace que quiere, modele lo que le pueda servir, actúe, desarrolle su agudeza para saber por dónde va y siga perfeccionando hasta llegar a donde pretendía. Esto lo vemos en todos los campos, incluso en aquellos donde las dotes naturales constituyen en apariencia las mejores cartas. Tomemos los deportes, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace del Larry Bird uno de los mejores jugadores de baloncesto? Muchos estarán preguntándoselo todavía. ¿Es lento? ¿No salta? ¿Es a menudo? ¿Es un mundo de ágiles gacelas? Él para moverse a veces en cámara lenta. Pero bien, si se mira a Larry Bird, triunfa porque se compromete al éxito con toda su alma, entrena más, tiene más resistencia moral, es obstinado en el juego, desea ganar en una mayor medida que nadie, saca más de sus recursos que la mayoría. Es el camino que también ha seguido Pete Rose para entrar en el libro de los récords Guinness. Utiliza constantemente su compromiso de ser excelente como una fuerza motora que aplica en todo lo que hace. El gran jugador de golf Tom Watson no fue ningún fuera de serie de Stanford, sino uno más del equipo, pero como dijo el entrenador sin salir de su asombro, jamás he visto que alguien entrenara tanto. La mera diferencia entre las aptitudes físicas de los atletas apenas dice algo, es la cantidad de entrega personal lo que distingue a los que verdaderamente
son muy buenos. Esa entrega es un componente importante del éxito en cualquier terreno. Antes de figurar entre los grandes, Dan Rather ya era una leyenda como reportero de televisión más inasequible al desaliento de Hudson. Todavía se comenta cómo tomó una filmación encarnando a un árbol mientras un huracán avanzaba hacia las costas de Texas. El otro día oí que alguien hablaba de Michael Jackson diciendo que era un prodigio fabricado de la noche a la mañana. ¿De la noche a la mañana? ¿Acaso no posee Jackson un gran talento? Sin duda. Y lo ha pulido desde que tenía 5 años de edad, a, a la que comenzó en el mundo del espectáculo y desde la que no ha hecho otra cosa sino perfeccionar su voz, su baile y componer sus propias canciones. Desde luego, tenía un talento natural, creció en un ambiente que le estimulaba, desarrolló sistemas de creencias que potenciaron sus recursos, dispuso de numerosos modelos del éxito, pudo encontrar con las orientaciones de toda su familia, pero lo más importante, en fin de cuentas, fue que estuvo dispuesto a pagar el precio necesario. A mí me gusta usar la expresión talento más lo que haga falta. Los triunfadores son los que están dispuestos a poner lo que haga falta para triunfar. Eso junto con los demás es lo que les diferencia del montón. ¿Hay más creencias que ayuden al fortalecimiento de la excelencia? Desde luego. Y si usted las tiene presente, mucho mejor. Usted irá encontrando muchas distinciones o revelaciones que podemos añadir. Recuerde que el éxito deja pistas. Estudie a los que han triunfado, descubra las creencias clave que albergan y que refuerzan su capacidad para emprender acciones eficaces continuamente y obtener resultados sobresalientes. Esas 7 creencias han obrado milagros para otros antes que usted y creo que podrán obrarlos también en su caso si se entrega a ellas sin reservas para siempre. Casi me parece estar oyendo a alguno de mis lectores que ha llegado a este punto dirá, ese sí es una duda muy grande, aunque no lo parezca. ¿Qué pasa cuando uno tiene creencias que no le sirven de ayuda? ¿Qué si son negativas y no positivas? ¿Acaso uno puede cambiar de creencias? Pero usted ya ha dado el primer paso, que es tomar conciencia. Sabe lo que quiere. El segundo paso es el de la acción, emprender a controlar las representaciones y convicciones internas, aprender a dirigir el propio cerebro. Hasta aquí hemos empezado a reunir las piezas que, según creo, componen la excelencia. Hemos comenzado con la idea de que la información es la mercancía de los reyes, de que los maestros de la comunicación son los que saben lo que quieren y emprenden acciones eficientes, modificando su línea de conducta hasta llegar a los objetivos perseguidos. En el, en el capítulo segundo hemos aprendido que el modelado es el camino real hacia la excelencia. Si usted descubre a personas que hayan logrado triunfos destacados, puede modelar las acciones concretas que ellas repiten y producen los resultados, las creencias, la sintaxis mental y la fisiología. De modo que usted obtendrá resultados similares aprendidos en menos tiempo. Hemos visto que el comportamiento poderoso, capaz y eficiente es el del individuo que se halla en un estado neurofísico de potencia y en el dominio de sus recursos. En el capítulo cuarto hemos visto la naturaleza de la fe y cómo las creencias vigorizantes abren la puerta hacia la excelencia. Y en el presente, o sea, en el capítulo 5, hemos explorado las 7 creencias que integran su piedra angular. Ahora voy a comunicarle las potentes técnicas que le ayudarán a poner en práctica lo que ha aprendido. Es hora de aprender a, y comienza el capítulo 6, dice, dominar nuestra mente, alias cómo dirigir nuestro cerebro. Viene una frase de Henry Ford que dice, no hay culpables, hay remedios.
En este capítulo hablaremos de hallar remedios o soluciones. Hasta ahora nos hemos referido a lo que usted debe de cambiar si desea que cambie su vida, qué clase de estados le confieren poderes y qué otros dejan a uno paralizado. Ahora va a aprender usted cómo cambiar sus estados de modo que pueda producir lo que quiera, siempre que lo quiera. Por lo general, no es que las personas carezcan de recursos, sino que carecen del control de esos recursos. En este capítulo les enseñará cómo asumir ese control, cómo sacarle más jugo a su vida, cómo cambiar sus estados, sus actos y por consiguiente los resultados que produce usted en su organismo y ello en cuestión de instantes, o sea, así. El modelo de cambio que yo enseño y que enseña la programación neurolingüística es muy diferente del que utilizan muchas escuelas terapéuticas. El canon terapéutico, que es una mezcla de diferentes escuelas, ha llegado a ser tan conocido que es casi un lugar común. Entre muchos terapeutas está difundida la creencia de que para cambiar uno tiene que retroceder hacia ciertas experiencias negativas profundamente arraigadas y vivirlas otra vez. La idea es que las experiencias negativas de la vida se acumulan dentro de las personas como un líquido dentro de un recipiente hasta que finalmente no hay cabida para ellas y se desbordan o revientan. Según dicen los terapeutas, la única manera de establecer contacto con este proceso es volver a experimentar aquellos hechos y aquellos sinsabores para tratar de liberarse de todo de una vez. Y yo personalmente les digo que tampoco es cierto. Toda mi experiencia me dice que esta, deber de, esta debe de ser una de las maneras menos eficaces para ayudar a las personas en dificultades. En primer lugar, cuando se obliga a un individuo a retroceder y volver a vivir algún trauma tremendo, se le está sometiendo a una de las experiencias más penosas y mayor desvivamiento en que uno pueda encontrarse. Ahora bien, cuando se pone a alguien en condiciones de desvivamiento, disminuyen mucho sus posibilidades de producir nuevos comportamientos. Y resultados desde el pleno dominio de sus recursos. Incluso es posible que ese planteamiento refuerce hábitos psicológicos desafortunados o desgraciados. Al acceder constantemente a estados neurológicos de limitación y de dolor, en el futuro será cada vez más fácil desencadenar tales estados, o sea, la frustración y el dolor. Cuanto más revive uno una experiencia, más tendrá que repetirla otras veces. Tal vez por eso los terapeutas tradicionales tardan tanto tiempo en obtener un resultado. Dice, tengo algunos amigos terapeutas, son gente que se preocupa sinceramente por sus pacientes, creen en lo que hacen, con ellos les sirve de ayuda. Y así es, la terapia tradicional produce resultados, pero la cuestión es, ¿no podrán obtenerse los mismos resultados con menos dolor para el paciente y en menos tiempo? La respuesta es que sí. Si modelamos las acciones de los terapeutas más eficaces del mundo, que fue precisamente lo que hicieron Bandler y Greenberg, los creadores de la programación neurolingüística, en realidad, una vez se entienden los fundamentos básicos de cómo funciona el cerebro, uno puede convertirse en su propio terapeuta y consejero psicológico. La terapia queda superada desde el momento en el que uno puede cambiar cualquier sensación, emoción o comportamiento propios en cuestión de instantes. Perdón, era la cámara de acá. Bueno, producir resultados más eficaces empieza, a mi modo de ver, por crear un nuevo modelo para el proceso de cambio. Si usted cree que sus problemas se acumulan en su exterior hasta rebosar, va a hacer eso precisamente y no otra cosa, lo que experimentará. Para mí, nuestra actividad neurológica no es como un líquido letal que se acumula, sino más bien como una sinfonola. En realidad, los seres humanos guardan las experiencias en el cerebro como una sinfonola guarda los discos, y esos registros pueden reproducirse a voluntad cuando inicie el estímulo oportuno del medio ambiente, como si apretaran un botón en la máquina. Por tanto, nosotros podemos optar
por recordar experiencias o apretar botones que correspondan solo a canciones de alegría y de buena suerte, o por el contrario, apretar aquellos botones que van a hacernos daño. Si el plan terapéutico consiste en darle una y otra vez al botón de las vivencias que nos duelen, es posible que esté reforzando el mismo estado negativo que deseamos cambiar. Creo que se necesita un plan totalmente distinto. Quizás bastaría reprogramar la sinfonola de manera que saliera otro disco distinto. Al apretar el mismo botón ya no sonaría la canción triste, sino una música de alegría, de júbilo. O podríamos regrabar el disco, es decir, tomar esos recuerdos negativos, antiguos, y cambiarlos. La cuestión es que los discos que uno no toca tampoco se acumulan hasta explotar. Esto es absurdo. Y así como es sencilla la tarea de programar una sinfonola, también es sencillo cambiar nuestros modos de producir sentimientos y emociones de desvivamiento. No es necesario volver a pasar por experiencias dolorosas para cambiar nuestro estado. Lo que debemos hacer es cambiar la representación interna negativa por una positiva, que se movilice automáticamente y nos conduzca a obtener resultados más eficientes. Hay que aumentar la potencia de los circuitos que llevan al éxtasis y cortar la corriente de los circuitos que nos causan dolor. La programación neurolingüística contempla la estructura, no el contenido de la experiencia humana. Si bien desde un punto de vista personal podemos simpatizar con ella, en realidad lo ocurrido nos importa un rábano. Lo que sí nos importa, y mucho, es cómo ha construido usted en su mente lo que ha ocurrido, en qué se diferencia su modo de producir un estado de depresión de uno que le da lugar a éxtasis. La diferencia principal está en la manera de estructurar las representaciones internas. Y viene aquí una frase de, de Anthony Robbins. Dice, nadie tiene ningún poder sobre mí a no ser que yo mismo le conceda mediante mis pensamientos conscientes. Estructuramos nuestras representaciones internas a través de nuestros cinco sentidos: la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. O dicho de otra manera, experimentamos el mundo en forma de sensaciones visuales, auditivas, kinestésicas, gustativas y olfativas, es decir, que cualquier experiencia que tengamos almacenada en nuestra mente se ha de representar por medio de estos sentidos, en particular a través de las tres modalidades predominantes, que son los mensajes ópticos, acústicos y kinestésicos. Estas modalidades son agrupaciones extensas de nuestros modos de formarnos las representaciones internas. Podríamos considerar que los cinco sentidos o sistemas de representación son los ingredientes con los que componen toda nuestra experiencia y resultado. En esta se crea por medio de acciones predeterminadas, tanto mentales como físicas. Si uno repite exactamente las mismas acciones, podrá reproducir los resultados que produjo aquella persona. Y para producir un resultado hay que saber qué ingredientes lo componen. Los ingredientes de todas las experiencias humanas derivan de nuestros cinco sentidos o modalidades. Sin embargo, no basta con saber los ingredientes que se necesitan, pues si queremos reproducir un resultado con exactitud, necesitamos saber también con exactitud en qué proporción de cada ingrediente intervienen con él. Si echamos demasiado o demasiado poco de algún ingrediente particular, el resultado que obtendríamos no sería el mismo tipo o de la misma calidad. Cuando los seres humanos quieren cambiar algo, por lo común se trata de una de estas dos cosas o de ambas a la vez: cómo se encuentran, es decir, el estado en el que se hallan, y o cómo se comportan. Un fumador, por ejemplo, a menudo desea cambiar la manera en que se siente, alias el estado, física y emocionalmente, así como también el hábito rutinario de encender un cigarro tras otro. En nuestro capítulo sobre el poder de nuestros estados explicamos que hay dos maneras de cambiar el estado de las personas y por lo tanto su conducta, o cambiando su fisiología, con lo que uno se encontrará y actuará de una manera u otra, o cambiando las representaciones internas, alias qué significan las cosas para nosotros.
En este capítulo trataremos de aprender cómo cambiar concretamente nuestra manera de representarnos las cosas de tal manera que potencie nuestros sentidos y la creación del tipo de comportamiento que fomentará la consecución de nuestros objetivos. En cuanto a nuestras representaciones internas, son dos las cosas que podemos cambiar. En primer lugar, lo que nos representamos. Así, por ejemplo, si hemos imaginado la peor situación posible, podemos acostumbrarnos a representarnos la mejor situación posible. En segundo lugar, ¿cómo nos representamos? Muchos de nosotros tenemos en nuestra mente ciertas claves que activan de una manera determinada las acciones cerebrales. Algunas personas, por ejemplo, han descubierto que les motiva mucho el imaginarse una cosa como muy grande, de gran tamaño. Para otros, el tono de voz con el que se hablan a sí mismos constituye un factor de motivación más importante que cualquier otro. Casi todos nosotros tenemos ciertas submodalidades claves que, que desencadenan reacciones inmediatas en nosotros. Una vez hemos descubierto las diferentes maneras en que podemos representarnos las cosas y cómo nos afectan, podemos asumir o gobernar nuestra propia mente y empezar a representárnoslas a fin de que nos estimulen y nos den poder en vez de solo limitarnos. Si alguien ha obtenido un resultado que nos gustaría modelar, necesitamos saber algunas cosas más, aparte del hecho de que se representó algo en su mente y se dijo algo a sí mismo. Hacen falta herramientas más afiladas para penetrar de verdad en lo que ocurre en las mentes. Allí es donde intervienen las submodalidades. Vienen a ser como las dosis exactas de los ingredientes que se necesitan para crear un resultado. Son ladrillo mínimo de dimensiones, más bien son el ladrillo mínimo de dimensiones infinitas con el que se levanta la estructura de la experiencia humana para poder comprender y luego controlar una experiencia visual. No es preciso saber más acerca de ella. Hemos de averiguar si es oscura o luminosa, en blanco o negro, o si es a color, o si se está moviendo, o si es estática. De modo similar, en el caso de una comunicación auditiva, conviene saber si es tenue o estrepitosa, si está cerca o lejos, si es resonante o tintineante. De la experiencia táctil debemos averiguar si tiene las calidades de lo blando o de lo duro, de lo afilado o de lo redondeado, de lo flexible o de lo rígido. En estas páginas he dado una lista de submodalidades a título de orientación. Otra distinción importante es la que estriba en saber si una imagen es asociada o disasociada. La imagen asociada es la que uno experimenta como si uno estuviera ahí realmente. Uno lo ve a través de sus propios ojos y oye y siente lo que oiría y sentiría si estuviese presente en ese mismo lugar y en ese momento en carne y hueso. La imagen desasociada es lo que uno experimenta como si fuera un espectador lejano y diferente de uno mismo, algo así como asistir a una película de la que uno mismo es el actor. Tómese un momento para recordar una experiencia agradable que haya tenido recientemente. Métase en esa experiencia. Ve lo que viste con tus propios ojos, los hechos, las imágenes, el color, la luz y todo lo demás. Escucha lo que escuchaste en aquel entonces, las voces, los sonidos, etc. Recupera las demás sensaciones, las emociones, la temperatura y así sucesivamente. Recreas la experiencia. Ahora aléjese de su cuerpo y distanciese deliberadamente de la situación, pero poniéndose en un lugar desde donde todavía pueda verse como protagonista de la experiencia. Imagínesela como si la viese a sí mismo como una película, o como si te vieras a ti mismo en una película. ¿No nota la diferencia entre las sensaciones? ¿Cuándo eran más intensas? ¿En el primer caso o en el segundo? Esa diferencia es la que hay entre una experiencia asociada y una disasociada mediante el uso de distinciones de submodalidades como la asociación frente a disociación. Uno puede cambiar radicalmente sus experiencias virtuales. Recuerde lo que hemos aprendido y
en cuanto a que todo comportamiento humano es el resultado del estado en que nos hallamos y que nuestros estados los crean nuestras representaciones internas. Quiere decir lo que nos imaginamos, qué nos decimos a nosotros mismos, etcétera. Aquí en la página dice una lista de repaso de posibles submodalidades. Esta de aquí vienen visuales, auditivas y kinestésicas. Eh, si tengo oportunidad, le voy a tomar una imagen y las voy a postear para que tengan acceso a ellas. Estas submodalidades, junto con la disociación, es lo que nos permite cambiar la experiencia. Yo pienso que es hacia allá donde vamos, porque si han ido a algún taller o alguna meditación, te hacen entrar en un estado y te llevan a través de un viaje. Entonces en ese viaje hay sonidos, hay imágenes, hay personas que te hablan, o hay colores incluso, y algunos son fuertes, tenues, te mueves, y todo es una representación mental de algo. Entonces, Tony Robbins nos está diciendo que podemos utilizar esos recursos para nosotros mismos ser nuestros propios terapeutas y cambiar el significado que le damos a las cosas en nuestra vida, que yo pienso que es una de las cosas más potentes de Poder Sin Límites. Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Les agradezco a todos por haberse conectado. A las personas que están viendo, un saludo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.